Imagina arrodillarte para orar por tu familia, con el corazón oprimido y sin saberlo, decir justamente aquello que puede debilitar espiritualmente a quienes más amas. Clive Staples Lewis solía advertir: no toda oración es un puente al cielo. Algunas son trampas disfrazadas de fe. ¿Y lo más aterrador? Salen de labios bien intencionados, pero cargan palabras que, en lugar de liberar, aprisionan. En este video, hablaremos de un error fatal, una frase aparentemente inocente, pero que Lewis consideraría un desvío profundo de la verdadera espiritualidad. Una frase que puede parecer piadosa, pero que al decirla, revela más miedo que fe, más control que confianza, más desesperación que esperanza. Lewis entendía que orar por quienes amamos es una de las expresiones más puras del cristianismo, pero también sabía que el amor protector puede deslizarse fácilmente hacia la idolatría emocional. El corazón que ora puede, sin notarlo, intentar negociar con Dios, imponer condiciones o incluso dudar de su soberanía. Señor, no permitas que sufran nunca. Suena hermoso, pero ¿es eso lo que el alma necesita? ¿Será que la ausencia de dolor es el camino hacia la salvación? Lewis creía que muchas veces el sufrimiento es el pincel con el que Dios esculpe el carácter eterno, y cuando pedimos que Él nunca use esa herramienta, estamos, sin querer, pidiendo que interrumpa su obra. La verdadera oración, para Lewis, es un acto de rendición, no de manipulación. Él nos enseña que Dios no es un genio de lámpara, sino un Padre que conoce el final desde el principio. Cuando oramos por la familia, lo que importa no es cuán elocuentes seamos, sino cuánto estamos dispuestos a confiar. Y ahí es donde está el peligro. Hay una frase, dicha por muchos en momentos de desesperación, que demuestra que el corazón ya no está orando con fe, sino con miedo a perder el control. Esa frase, según los principios de Lewis, puede convertirse en un veneno para el alma, tanto para quien ora como para quien es objeto de la oración. Probablemente ya la hayas dicho sin darte cuenta. Muchos lo hacen. Y es precisamente por eso que este video es urgente. Porque al exponer esa frase, no queremos solo evitar un error. Queremos liberar tu manera de orar. Queremos ayudarte a ver la oración como la veía Lewis. No como un intento de evitar la cruz, sino como una forma de encontrarla con valentía. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre la manera en que oras y transformar profundamente a tu familia. Cuando el amor se convierte en miedo, la oración que parece fe, pero esconde desesperación. Hay una frase que muchos cristianos repiten al orar por su familia. Señor, haz lo que sea, solo no permitas que les pase nada malo. Suena noble, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿quién no quiere proteger a los suyos del sufrimiento? Pero Lewis, con su mente aguda y su corazón convertido, veía en ese tipo de oración un reflejo peligroso: el miedo disfrazado de piedad. Cuando pedimos a Dios que elimine todo dolor del camino de quienes amamos, lo que estamos diciendo en realidad es: no confío en lo que el dolor pueda hacer en tus manos. Eso revela más sobre nuestra angustia que sobre nuestra fe. Lewis veía la vida cristiana como un campo de batalla donde el sufrimiento, aunque indeseado, es un instrumento de santificación. En su obra, El problema del dolor, afirma que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. El dolor es, según él, el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Y cuando pedimos que los nuestros no pasen por ninguna prueba, podemos estar pidiendo que jamás escuchen ese grito divino. O peor, que permanezcan sordos a la voz que salva. La ironía es cruel. Queremos que la fe de los nuestros crezca, pero oramos para que nunca enfrenten tormentas. Queremos que nuestros hijos conozcan la fidelidad de Dios, pero pedimos que nunca tengan que depender de Él en el desierto. Lewis veía ese dilema con claridad. Para él, Dios no es un agente de consuelo inmediato, sino un escultor eterno.
y todo escultor, para revelar la forma deseada, necesita golpear la piedra. Cada golpe puede doler, pero lleva intención. Y al impedir que eso ocurra, intentamos proteger a nuestros seres queridos de la misma gracia. Detrás de esa frase hay un error espiritual que Lewis consideraría fatal: sustituir la confianza por la posesividad. Ya no oramos como hijos que entregan, sino como guardianes que exigen, y esa exigencia revela una idolatría sutil. Queremos preservar más la seguridad emocional de nuestra familia que colaborar con el plan de Dios para su salvación eterna. La oración deja de ser un acto de fe y se convierte en una súplica ansiosa, donde Dios se vuelve un agente que contiene el mal y no el Señor que transforma. Hace falta valentía para reconocer esto, valentía para admitir que muchas veces nuestra oración es más un grito de miedo que un acto de adoración. Lewis nos invita a mirar ese espejo con sinceridad, porque solo cuando reconocemos el amor posesivo que llevamos dentro, podemos transformarlo en amor redentor. Y eso comienza cuando dejamos de pedir que Dios evite todo dolor, y comenzamos a pedir que Él se revele incluso en medio del dolor. Porque la meta de la fe no es evitar el sufrimiento, sino encontrar a Dios dentro de él. El mayor peligro espiritual: la fe que intenta controlar a Dios. Lewis creía que hay un tipo de fe que no salva, sino que aprisiona. Una fe que, en lugar de confiar, intenta negociar con Dios. Es la fe que dice: yo oro, yo ayuno, yo me consagro, así que tú tienes la obligación de proteger a mi familia. Lewis veía eso como una trampa peligrosa, pues transforma la relación con lo sagrado en un sistema de intercambios. Y cada vez que intentamos hacer tratos con el Eterno, nos alejamos de lo más esencial: la rendición. Esa teología del intercambio está presente en muchas oraciones, que a primera vista parecen sinceras. Pero cuando decimos: Señor, yo te sirvo, entonces cuida de los míos, lo que en realidad estamos diciendo es: te estoy contratando para que mi dolor sea evitado. Lewis creía que Dios no responde a la manipulación, sino a la confianza, y por eso amaba tanto las oraciones imperfectas, pero sinceras, como la del padre desesperado en los evangelios: Señor, ayuda a mi incredulidad. Hay un abismo entre orar con sinceridad y orar con exigencia, y Lewis lo sabía. Él decía que muchas veces nuestras oraciones más auténticas nacen cuando renunciamos a todo deseo de control. La oración no es una herramienta para garantizar que todo ocurra como queremos. Es el camino para aceptar lo que Dios quiera. Cuando oramos queriendo controlar los resultados, le negamos a Dios el derecho de ser Dios. Nos convertimos en gerentes espirituales de un plan que no entendemos, y le exigimos que nos obedezca. Esa distorsión conduce a una fe frágil, porque tarde o temprano algo sale mal. Alguien se enferma, ocurre una tragedia, y la persona que oraba con fe entra en crisis porque Dios no respondió como ella esperaba. Lewis veía eso como una tragedia teológica, una fe que se derrumba ante el dolor porque fue construida sobre expectativas humanas y no sobre la soberanía divina. Por eso decía: la oración que más transforma es aquella en la que nos presentamos ante Dios sin máscaras, sin garantías, sin exigencias, solo con el alma expuesta. Necesitamos reaprender a orar, a decir: Señor, cuida de mi familia, como tú quieras. Aunque el camino pase por el dolor, la pérdida, la lucha, que tu amor los alcance de cualquier manera. Esa es la fe que permanece. Esa es la oración que Lewis admiraba, no aquella que intenta blindar a los hijos de la vida, sino aquella que los entrega a las manos del Creador, confiando en que Él sabe exactamente lo que está haciendo. La verdadera protección que solo la fe puede dar. Puedes proteger tu casa con cámaras. Puedes rodear a tu familia de consejos, disciplina y vigilancia. Pero hay un tipo de protección que solo la oración verdadera puede ofrecer.
aquella que coloca a las personas que amas dentro de la voluntad de Dios, no fuera del dolor, sino en el centro del propósito. Lewis creía que el centro de la voluntad divina es el lugar más seguro que existe, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Porque donde está la voluntad de Dios, ahí comienza el cielo. Muchas personas oran pidiendo seguridad y se olvidan de pedir santidad. Piden salud y se olvidan de clamar por arrepentimiento. Quieren puertas abiertas, pero no buscan un corazón quebrantado. Y eso era precisamente lo que Lewis combatía. En su entendimiento, el alma humana se pierde cuando confunde bendición con comodidad. Dios no es un repartidor de favores. Es el fuego consumidor que purifica todo lo falso que hay en nosotros. Por eso, orar por tu familia no es pedir que no les falte nada. Es pedir que, en todo lo que vivan, jamás falte la presencia de Dios. Esa oración lo cambia todo. No impide las lágrimas, pero garantiza consuelo. No evita las caídas, pero prepara el corazón para levantarse con más sabiduría. Lewis creía que es mejor tener hijos que lloren con Dios que hijos que rían lejos de Él. Porque la verdadera herencia espiritual no es la ausencia de dolor, es la presencia de fe incluso en medio del dolor. Aquí es donde la oración se convierte en un acto de valentía. Decir, Señor, haz tu voluntad, aunque no la entienda. Es el tipo de oración que Lewis consideraba rara, pero poderosa, porque exige una confianza ciega. Exige soltar el miedo y entregar el corazón con todo lo que carga, angustias, recuerdos, culpas y esperanzas. Es la oración que dice, aunque vea a mi hijo atravesar el valle de sombra, confío en que tú estás con él. Esa es la oración que protege, no con muros, sino con propósitos, no con garantías, sino con promesas eternas. Es esa oración la que transforma el dolor en testimonio, el desierto en altar, la lágrima en semilla. Lewis lo sabía. Quien ora así, no solo habla con Dios, permite que Dios hable a través de la historia de su familia. La frase que nunca deberías decir, ¿y por qué es tan peligrosa? Y ahora llegamos al centro de esta reflexión. Esa frase que parece piadosa, pero que puede sabotear la fe de toda una generación. Señor, haz lo que sea, pero no toques a los que amo. Es sutil, es sincera, pero es un límite impuesto a Dios, un límite emocional donde el miedo habla más alto que la confianza. Para Lewis, este tipo de oración revela un corazón dividido. Ama a Dios, pero le pone condiciones para seguirlo. Y eso, según él, puede ser más peligroso que el silencio. Lewis creía que la oración no es un instrumento para contener el dolor, sino un medio para unirnos al corazón de Dios. Al decir que él no debe tocar ciertas áreas o personas, estamos estableciendo zonas de exclusión para el Espíritu Santo. Como si dijéramos, transforma todo, Señor, menos esto. Y por eso Lewis repetía, Dios no quiere solo mejorarnos, quiere matarnos, matar al viejo yo, para resucitarnos con Cristo. El amor verdadero no negocia la cruz. La abraza. Cuando pedimos que Dios no toque a alguien, estamos diciendo que confiamos en Él, pero solo hasta cierto punto, que nuestro amor humano es más grande que su plan eterno. Y Lewis advertía sobre esta distorsión. El bien que deseamos para quienes amamos puede, en realidad, ser el mal que les impide crecer. Un hijo que nunca es confrontado, nunca madura. Una esposa que nunca sufre. Tal vez nunca descubra la fuerza de la fe. Un esposo que nunca falla. Tal vez nunca se rinda. El sufrimiento, aunque amargo, es el camino que conduce a la gracia. El problema es que esa frase suele ser dicha en el ápice del desespero, y es precisamente en ese momento que el enemigo espiritual siembra la confusión. Lewis hablaba de la tentación de usar la piedad como escudo para evitar la entrega. La fe que dice, haz todo, menos eso, no es fe.
Es miedo con perfume de oración. Y ese miedo, si se alimenta, se transforma en resentimiento cuando Dios permite aquello que juramos que nunca aceptaríamos. El amor se vuelve rebeldía. La fe se convierte en frustración. Y el corazón se endurece. La única manera de evitar esto es reemplazar esa frase por una nueva. Señor, toca donde sea necesario, aunque duela, aunque no lo comprenda. Confío más en tu amor que en mi lógica. Esa es la entrega que mueve el cielo. Es la oración que, como decía Luis, no busca evitar el sufrimiento, sino soportarlo con propósito. Y cuando oramos así, la familia no solo es protegida, es moldeada eternamente. Cuando la oración se convierte en resurrección, la fe que libera tu hogar. Imagina ahora una nueva forma de orar por tu familia, sin frases moldeadas por el miedo, sin exigencias disfrazadas de piedad, solo entrega. Lewis llamaría a eso una oración quebrantada, aquella que nace de la debilidad, pero se transforma en fortaleza porque Dios la escucha con alegría. Orar así es como colocar los nombres de quienes amas en las manos traspasadas de Cristo y dejar que Él mismo los conduzca, sin mapas, sin condiciones, solo confianza. La verdadera intercesión es una muerte. Es el momento en que dejamos de proteger y empezamos a confiar. Lewis sabía que todo amor verdadero carga dolor, pero también sabía que, bajo la mirada de Dios, ese dolor puede convertirse en gloria. Cuando oras diciendo, haz en mi familia tu voluntad, estás en la práctica diciendo, no me pertenecen, son tuyos. Y ese es el mayor acto de fe que un corazón humano puede ofrecer. ¿Quieres ver tu hogar salvo? Entonces deja de intentar evitar las cicatrices. Empieza a pedir que cada herida sea usada para revelar el cielo. Lewis enseñaba que el cristiano no teme al sufrimiento, lo consagra, lo transforma en altar. Y por eso, incluso cuando todo parece desmoronarse, la oración permanece firme, porque la oración hecha con confianza no depende de resultados, descansa en el carácter de Dios. Tal vez hoy necesites rehacer tus palabras, borrar aquella frase que limitaba el actuar divino, reemplazarla por una oración humilde, viva, rendida, porque, como decía Lewis, es en la debilidad donde la verdadera fe florece. Es cuando el corazón dice, aún así confío, que los cielos se abren. Tu familia no necesita una vida sin dolor. Necesita un intercesor que no se rinda, que ore hasta que la salvación llegue, a la manera de Dios. Si este video tocó tu corazón, compártelo. Deja tu comentario diciendo, hoy entrego de verdad a mi familia. Suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita, porque aquí encontrarás palabras que sanan, verdades que liberan y una fe que transforma. Que a partir de hoy, tu oración no sea solo una petición, sino una entrega. Porque, como nos enseñó Lewis, solo se encuentra el cielo cuando finalmente dejamos de intentar controlarlo. Llegaste hasta aquí porque, en algún nivel, tu corazón ya sabía. Hay algo mal en la forma en que hemos estado orando. Lewis no nos llamaría a abandonar la oración, sino a santificarla, a rasgar el velo de la religiosidad y ver lo que realmente le hemos dicho a Dios. Este video no es una acusación, es un espejo. Y como hacía Lewis en sus obras, mi deseo es que mires hacia adentro con valentía y hacia lo alto con esperanza. Que el nombre de Jesús no esté solo en tus labios, sino en tus decisiones, en tus renuncias, en toda tu vida. Si existe una frase que aleja el actuar de Dios, hay otra que lo atrae con intensidad. Haz tu voluntad, incluso cuando la mía grite lo contrario. Esa es la oración de los valientes, de los que lloran en secreto, pero no dejan de creer, de los que entienden que proteger a su familia no siempre significa librarla del dolor, sino confiar en que, en medio del dolor, Dios seguirá siendo Dios. Lewis nos recuerda,
El sufrimiento no es el final. Muchas veces es el comienzo de una eternidad despertada. Hoy, tal vez necesites rehacer tu oración más íntima, quitarle el miedo que la moldeaba, soltar el intento de controlar y decir, con lágrimas en los ojos y fe en las rodillas, Señor, toca donde quieras. Yo confío. Eso no te debilita, te libera. Eso no expone a tu familia, la consagra. Esta es la fe que mueve montañas, no la que evita el valle, sino la que lo atraviesa sin perder la voz, porque como escribió Luis, Dios no nos prometió seguridad en esta vida, nos prometió su presencia. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Hoy entrego de verdad a mi familia. No es solo una frase, es una rendición. Dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada palabra es una invitación a orar mejor, creer más profundamente y vivir con mayor propósito. Y si conoces a alguien que también ha estado orando con miedo, comparte este video. Porque el verdadero amor no protege del dolor, conduce al Dios que transforma el dolor en salvación.